La forma en la que los alemanes han hecho cada declaración y han cometido cada apostasía y blasfemia en la Iglesia Católica no tiene nombre. El día de hoy, el vicario general de una diócesis de Alemania ha dicho públicamente en una reunión, en una entrevista que ha tenido, un convivio, por así decirlo, que la doctrina de Dios es pura fachada, que la doctrina de la Iglesia no se puede cumplir, que es pura, por así decirlo, elevatontos, que es imposible de que se lleve a la práctica, por lo tanto es un yugo el que nos debemos de quitar. Es, ellos consideran a la doctrina de Dios como un yugo muy pesado en el pueblo católico y que es momento de liberarnos. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, queridos hermanos de inicio de semana. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Esa pérdida de piso que tienen los alemanes, esa pérdida de piso que tienen esos sacerdotes que no deberían de ser sacerdotes, que son infiltrados, que son mal formados, también por así decirlo, que son personas que ven a la Iglesia Católica como una organización lucrativa en la cual ellos pueden tener ingresos fáciles y llevar una vida cómodamente y vivir como les da su regalada gana. Son sacerdotes de oficio, no de vocación, queridos hermanos en Cristo. Ese es un trabajo para ellos y por eso pretenden adaptar la organización, como ellos lo ven así, o la empresa a sus necesidades, ese forcejeo que traen los alemanes, pero sobre todo la impunidad del Papa Francisco para con ellos y sobre todo el, por así decirlo, el ser cómplice del Papa Francisco de esa ola de malandrines que pretenden destruir la Iglesia Católica. Desde hoy vamos a mostrarte una de las blasfemias más terribles de los últimos tiempos. El vicario llegó a decir que la Iglesia tiene una doctrina muy pesada, que no se puede cumplir, que es aberrante, que es un yugo, que Dios es opresor, es un dictador, Dios por excelencia, y es un yugo del cual debemos liberarnos los católicos. Te voy a mostrar aquí la información. Aquí tienes al susodicho sacerdote y esta es parte de la iglesia alemana. ¿Qué ha pasado? Bueno, en la presentación de un informe de abusos en ese país, abusos clericales en su diócesis, el vicario general de Essen es Klaus Pfeffer, expresó su desmoralizante o su opinión terrible sobre la doctrina católica de la moral sexual, que juzga un implicamiento imposible. Es decir, el sacerdote dice que la culpable no son ellos, sino la doctrina de la Iglesia Católica. Según el catecismo de la Iglesia Católica vigente, la sexualidad solo puede practicarse de una manera santa, justa y sana dentro del matrimonio católico válido. Así lo declara el catecismo de la Iglesia. A eso hizo referencia este sacerdote. A ver si lo tienes en pantalla. No, este sacerdote a eso hizo referencia. Dice que nadie la puede cumplir. Dice, todos sabemos que Dios manda en los mandamientos que no se debe fornicar. Pero siendo sinceros, nadie la cumple. Entonces es momento de quitar ese mandamiento de la ley de Dios. El curso de la presentación de la publicación de este estudio, en eso se basan ellos, de abusos clericales en ese país, el sacerdote subraya que él tiene una discrepancia terrible entre la enseñanza de la iglesia y lo que pasa supuestamente, según él, en la vida real. Y dice, toda la doctrina es pura fachada. Así lo dice el padre claramente. Él lleva según 12 años en este cargo y dice palabras muy duras. Todo el mundo sabe que las cosas se ven muy diferentes en el día a día, a ras de calle, pero hasta ahora casi nadie se atreve a hablar de esto. La formación de los sacerdotes es un ejemplo de cómo tales fachadas pueden tener un efecto tóxico, dice el sacerdote. El requisito del celibato se estableció teológicamente sin responder a las cuestiones psicológicas y sociales del mundo. Insiste el sacerdote en medios de comunicación. Dice que no debería de ponerse esa carga ni con los laicos ni con los sacerdotes. Las relaciones anecdóticas relacionadas con el contenido de las conferencias de obispos sugiere que la diócesis de Essen, o sea, donde está él,
adoptó una línea mucho más liberal y modernista de la formación sacerdotal que otras diócesis alemanas a mediados de la década de 1990. Desde ese tiempo, este sacerdote y su diócesis han dado rienda suelta a la formación de curas y por lo tanto tienen un desastre a nivel presbiteral. Dice el estudio también que hasta el día de hoy, sin embargo, existe una seria discrepancia entre la presentación de la apertura por parte de la diócesis de Essen. Por un lado, las normas y leyes oficiales de la iglesia y por otro lado, la estricta observación del modo de vida célibe, que según la ley tiene que manifestarse como abstinencia completa y permanente. Es interpretada como tolerante por la diócesis de Essen, así como prohibiciones de orden sacerdotal a las personas homosexuales. Un hallazgo clave de nuestro estudio, dice el sacerdote, es la clara discrepancia entre las afirmaciones morales de la Iglesia Católica oficiales y la realidad de los clérigos y los fieles también, que son tolerados por la diócesis alemana. El vicario general de esta diócesis, Essen, dijo el martes por la noche en un evento donde había, un evento que tuvo con varios clérigos o varios laicos, que todo el que haya vivido en un seminario sabe que esto es totalmente imposible, lo dice el sacerdote. En el mismo evento, otro obispo, Franz Joseph, de Alemania, responsable de la diócesis de Ruhr, desde el 2009, subrayó que hay una perspectiva muy diferente de la sexualidad sobre las personas el día de hoy. Un obispo de otro país le dijo a este obispo que definitivamente se quedaría sin curas si aplicaba las leyes de la iglesia que les dicen que no puede ser ordenada una persona con tendencias homosexuales. Ahí están las palabras del sacerdote y de la diócesis de la iglesia en Alemania. Son unos tremendos lobos. Cuando Monseñor Isidro dice lobos con piel de oveja, se refiere específicamente a eso. Porque ellos están diciendo, a ver, es imposible que se cumpla la doctrina de Dios. Aquí el problema grave está en que no se reconocen pecadores. Ese es el problema grave. Tú puedes caer, te lo vuelvo a repetir, donde quieren, que en cualquier ámbito del pecado puedes caer. Y tienes que pedirle perdón a Dios. Imploras su misericordia y tratas de levantarte. Eso no se puede discutir. Pero una cosa es eso y una cosa es que digas, yo no tengo la culpa. No tengo la culpa yo de pecar. La tienen ellos. O sea, Dios, la iglesia, el magisterio. Aquí es donde entra la perversión de este cura alemán y de los sacerdotes alemanes en todo el país, los que apoyan este tipo de tendencias. O sea, voy a ver si me explico. Tú pecas. Yo no te puedo decir que no vas a pecar, seré un mentiroso. Y ojalá y nunca pecáramos, pero pues sí pecamos. En diferente índole, índole sexual, la que tú quieras, la que tú quieras. Caes en pecado, pides perdón a Dios, Dios te perdona. Y es esa lucha constante de buscar no caer ante el pecado, te tumba el pecado, te levantas y otra vez y otra vez y otra vez. Ese es el ritmo de la vida católica. Pero estos hijos del diablo ya salieron por otro lado. Están diciendo, a ver. Los culpables no somos nosotros. El culpable es Dios. Y Dios, sí, el culpable es Él. Porque Él es el que pone unas leyes muy pesadas. El no fornicar, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a dejar de cumplir? Entonces, quitemos ese mandamiento porque es un yugo que nos pesa mucho. En cuanto al celibato también sacerdotal, dice, no, es que el celibato no se puede, no es muy pesado y el cura no lo puede mantener. Dice el artículo que desde 1990 esta diócesis ha adoptado siempre permiso a los sacerdotes o tolerancia para que rompan el celibato, y en la formación ha habido mucho homosexual sacerdote ordenado en esa diócesis. Hoy están pagando las consecuencias por sus errores del obispo, por sus errores de los sacerdotes viejos, de los vicarios, de los rectores, y ahora dicen, no, es que la culpa no es de nosotros, la culpa es de las leyes de la iglesia. Las personas están yendo de forma masiva de las iglesias alemanas. También de los luteranos, también de los anglicanos, se están yendo. A nivel cristiano están perdiendo muchos fieles. Curiosamente son los modernistas los que se quedan solos. Los más liberales, los más reformadores.
Ellos son los que están quedándose solos, porque las diócesis y las fraternidades de la iglesia, donde se respetan las leyes de la iglesia, hasta en el culto se están engordando, nutriendo de personas. Pero ellos están quedando solos. Y sin embargo son tan descarados que dicen, no, la culpa no es de nosotros, la culpa es de la iglesia. Entonces la culpa de que pequemos no es mía, es de Dios. ¿Hasta dónde llega el hombre a ser de mentecato? Por no decir de otra forma más dura. ¿Hasta dónde hemos llegado con ese lavado de cerebro que nos han hecho el demonio con sus malos pastores? Ya no es tu culpa, es de Dios. Entonces, Dios tiene que pedirle perdón a ti. Tú no. Las leyes de Dios son muy pesadas, según estos curas, y debemos deshacernos de la ley de Dios, de las constituciones apostólicas de la iglesia. Recordemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene vías de doctrina, las escrituras, por ejemplo. La tradición es otra. La revelación es las escrituras, la tradición y el magisterio. Y este cura dice que tanto el magisterio como el magisterio como la tradición y la revelación son muy pesadas, están mal. Y el hombre debe de liberarse de todo eso. De tal manera que si esto no le conviene ahorita, quitémoslo y pongamos otra cosa. Si mañana no te conviene eso, quitémoslo y cambiemos otra cosa. Si pasado mañana ya no me gustó esto, lo borro y cambio otra cosa. ¿A dónde nos quieren llevar esos hijos del diablo si no es el infierno? Pregunta para usted. Ya no es Dios el que dicta las leyes, es el hombre. No olvidemos lo que dice Athanasius Schneider, obispo de Kazajistán. Dice que ese es el intento satánico más cruel y está presente en la Iglesia Católica. El intento satánico de querer sacar a Dios y poner a Satanás como Dios. Y ese es el intento de esos curas. Ahora, lo curioso y lo grave también es que el Papa Francisco guarda silencio, permite, no corrige, no arregla, no defiende a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué está haciendo ahí de Papa? Solo destruyendo la Iglesia Católica o permitiendo que se destruya la Iglesia Católica. Porque ya al salir a decir públicamente estas tonterías, son problemas serios. Son problemas serios. Porque se desestabiliza mucho seminarista, se desestabiliza mucho sacerdote y mucho fiel también. Porque los fieles dicen, bueno, si los curas tienen permiso de fornicar, ¿por qué yo no? Todo el que está esforzándose por vivir su castidad se mete en un problema grave por culpa de estos falsos pastores, de estas falsas revelaciones, de estas malas y engañosas y mañosas y perversas revelaciones o afirmaciones, como tú lo quieras ver. El Papa Francisco guarda silencio. Eso sí, pero Tradiciones Custodias lo quiere aplicar al máximo, ¿no? Qué duro es para usted o para mí mirar que el Papa Francisco se enfoca solamente en destruir la tradición y no en defender la Iglesia Católica. Estos son lobos, rapaces, hienas, chacales y todo ese nombre que te puedas imaginar. Ratas. Y están ruñendo a la Iglesia Católica y el Papa Francisco calladito. Ábrele la puerta para que entren y no se esfuercen. Y saquemos a los que defienden lo que es la Iglesia Católica. Schneider, lo vuelvo a citar, el intento satánico de querer poner al hombre en lugar de Dios. Que detrás, o en últimas instancias, es poner a Satanás en lugar de Dios. El hombre que dicta las leyes. Y como les parece injustas, o pesadas, o difíciles, vamos a quitarlas, vamos a romperlas. Eso es lo que traen en su fraudulento sínodo de la sinodalidad. Eso es lo que se pretende hacer en la Iglesia Católica. Eso es lo que pretenden hacer los hombres que dirigen la Iglesia el día de hoy. Pongámonos muy atentos, sobre todo el pueblo. Creo que es momento de empezar a poner en su lugar a muchos curas, obispos, cardenales. Poner en su lugar no significa que queramos quitarle su lugar. Dije poner en su lugar. Ponerlos en su sitio. Recordarles a quién obedecen y qué están haciendo ahí.
Que se larguen a otra iglesia si no les gusta esta. Pero las leyes las dicta Dios. Me llama la atención ahorita que estaba viendo ese artículo cuando nosotros gritamos con voz fuerte: viva Cristo Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Y es curioso, ¿no? Pues el Rey tiene que someterse a nosotros los súbditos. Eso es grave, hermano. Y una cosa es que tú digas: bueno, yo peco. Padre, perdóname. Padre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Perdóname. ¿A qué diferencia cuando dices: no, 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 tú tuviste la culpa? Porque si tú no hubieras puesto en el mandamiento, por ejemplo, no fornicarás, pues yo no hubiera pecado. Qué ridiculez, qué grave, qué grado de torpeza, o cómo nos quieren hacer ver peor que las bestias a los católicos. Tengamos mucho cuidado con esos alemanes y esos modernistas. Son los enemigos feroces de la iglesia. ¿De quién nos debemos cuidar? ¿A quiénes debemos frenar? Y yo lo digo de una forma clara: ¿a quiénes debemos expulsar de la iglesia católica?